Una frontera muchas veces es una línea en un mapa, un muro que parece infranqueable, pero que no logra detener al que busca mejor vida. A veces es un río, que es cruzado a nado sin importar lo que puede ocurrir al otro lado. Otras veces es una montaña, y a menudo es solo una invención artificial por razones políticas, pero para millones de personas esa línea es la diferencia entre la guerra y la paz, entre la vida y la muerte. Puede ser una separación entre la prosperidad y la crisis. Las fronteras no son solo geografía, son las cicatrices de la historia, los cables de alta tensión de la geopolítica. En la mayoría de lugares, cruzar una frontera es un simple trámite, pero en otros puede ser el epicentro de un conflicto o el inicio de una guerra. Hoy, en Estrategia y Geopolítica, vamos a viajar a 5 de esas zonas críticas entre países en conflicto, 5 fronteras donde la tensión se siente en el aire que se respira, y donde los problemas no se resuelven con un simple sello en un pasaporte o con saltar una valla. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Nacida de la sangrienta partición del subcontinente indio en 1947, la línea de control que divide la disputada región de Cachemira es una de las zonas más volátiles del planeta. El conflicto aquí data del año 1947, cuando el Imperio inglés abandona sus vastos territorios de la India. Antes de su partida, los ingleses contrataron al abogado Sir Cyril Radcliffe para trazar las fronteras que dividirían la India en 2 nuevos estados, India y Pakistán. El gran problema era que en los territorios indios cohabitaban 2 religiones: los musulmanes al oeste, lo que es Pakistán, y los hinduistas al este, lo que hoy es la India. La región de Cachemira fue dejada como una zona en teoría neutral porque, aunque era de población mayoritariamente musulmana, quedó bajo el mando de un Maharaja hindú. La llamada Línea Radcliffe cortó de forma arbitraria ciudades, pueblos y en muchos casos hasta pequeños poblados. Solo imaginemos una línea fronteriza trazada por una persona que nunca había pisado la India. Lo que se temía ocurrió y casi de inmediato empezó una disputa territorial aún sin resolver, donde ambos países reclaman la totalidad de Cachemira, lo que ha provocado 3 guerras a gran escala. A diario se manifiesta en una guerra de baja intensidad, con duelos constantes de francotiradores y fuego de artillería. Además, India acusa a Pakistán de librar una guerra asimétrica, patrocinando a grupos insurgentes, lo que convierte la frontera en un frente activo de contraterrorismo. El conflicto escaló peligrosamente en abril de 2025 tras un ataque terrorista en Pahalgam que dejó 26 turistas muertos. India respondió suspendiendo su participación en el Tratado de las Aguas del Indo, un pilar de la estabilidad regional durante décadas, y amenazando la seguridad hídrica de Pakistán. Aunque en mayo se acordó un frágil alto el fuego, la tensión sigue siendo máxima. Esta franja de 250 kilómetros, conocida como la DMZ, divide a Corea del Norte de Corea del Sur, la primera abiertamente comunista y totalitaria, y la segunda totalmente inclinada al occidente. Su existencia es un remanente de la etapa que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Esta frontera es la línea de frente de un conflicto que técnicamente nunca terminó, pues es fruto de un alto el fuego acordado para finalizar la conocida Guerra de Corea. El componente principal es que ambas Coreas siguen técnicamente en guerra desde 1953. Esto se manifiesta en escaramuzas navales, una guerra de espionaje con túneles de infiltración y la constante amenaza del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. La guerra psicológica es otra constante, con altavoces de propaganda a ambos lados de la frontera. Recientemente, tras el reinicio de las transmisiones de propaganda por parte de la administración anterior en 2024, como respuesta al lanzamiento de globos con basura desde el norte, la tensión llegó a un nuevo pico. Sin embargo, en un giro diplomático, a principios de agosto de 2025, el nuevo gobierno de Corea del Sur comenzó a desmantelar sus altavoces. Un gesto unilateral para intentar reducir la tensión, aunque Pyongyang aún no ha correspondido la acción. Corea del Norte posee uno de los ejércitos más numerosos del mundo y es de los pocos países con un arsenal nuclear activo, lo cual es un elemento que mantiene toda la región en constante tensión. En el techo del mundo, en el Himalaya, 2 gigantes asiáticos con ambiciones de superpotencia se enfrentan en una frontera mal definida de más de 3.400 kilómetros.
Se trata de China y la India. Este es un choque por la soberanía de vastas regiones. Para evitar una escalada nuclear, acuerdos prohíben el uso de armas de fuego, lo que ha llevado a brutales combates cuerpo a cuerpo. El conflicto también es una guerra de infraestructuras, donde ambos países construyen frenéticamente carreteras y bases para obtener ventaja logística, con acusaciones mutuas de ir ocupando pequeñas porciones de territorio. La situación se mantiene en un delicado equilibrio. En marzo de 2025, ambas naciones reafirmaron su compromiso de mantener la estabilidad a través de la cooperación diplomática y militar, continuando las rondas de conversaciones. Sin embargo, la masiva presencia militar y la continua construcción de infraestructuras demuestran que la desconfianza persiste y que, pese a los esfuerzos, la paz lograda aún es bastante frágil. La frontera de más de 3.000 kilómetros entre Estados Unidos y México es el escenario de una crisis multidimensional, no de una guerra entre estados en el sentido estricto del término. Es una crisis humanitaria por la migración masiva, una migración que tiene su origen en las desigualdades sociales existentes entre la nación más próspera del mundo y los países del resto del continente, en especial los del sur. Un frente en la guerra contra el crimen organizado y los cárteles, y un conflicto político interno en Estados Unidos que polariza a la sociedad. El choque de intereses entre la seguridad nacional estadounidense, las operaciones de los cárteles y el drama humano de la migración convierten a esta frontera en un polvorín social y político. Tras asumir la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump impuso un drástico endurecimiento de las políticas migratorias y en junio de 2025 se reportó el número más bajo de detenciones en la frontera en 25 años. Sin embargo, a principios de agosto de 2025, una orden judicial federal limitó la capacidad del gobierno del Gigante del Norte para aplicar una prohibición total de asilo. Esto obligó a los agentes a detener las deportaciones bajo esa norma y a reanudar el procesamiento de solicitudes de refugio humanitario, añadiendo una nueva capa de complejidad legal a la gestión de la frontera. En la isla de La Española existe una de las fronteras más asimétricas del mundo, donde el conflicto no es militar, sino una lucha diaria por la estabilidad y los recursos. La frontera dominico-haitiana, con cerca de 376 kilómetros de largo, fue establecida oficialmente en el año 1777 mediante el Tratado de Aranjuez. En el año 1929, en el llamado Tratado de Fronteras, se establece la primera división moderna acordada entre los dos países. Luego de algunas disputas territoriales, en 1936, mediante el Protocolo de Revisión y Rectificación de la Línea Fronteriza, fue establecida la frontera reconocida actualmente. El principal generador de los conflictos actuales es la presión migratoria irregular desde Haití, un estado fallido y un país en colapso, hacia República Dominicana, una de las economías más estables y prósperas del continente, que busca ante todo proteger su estabilidad. La migración fronteriza haitiana representa para la República Dominicana uno de sus retos más importantes, tanto por sus efectos sobre la economía como por la presión que representa para sus sistemas de educación, seguridad y salud. A todo esto hay que agregar el riesgo de seguridad que representan las bandas armadas que operan en Haití y el tráfico ilegal de armas. La disputa más reciente y aguda tuvo su origen en la gestión de los recursos hídricos, centrada en la construcción de un canal en Haití para desviar las aguas del río Masacre. Como respuesta a la crisis migratoria generalizada, el gobierno dominicano ha endurecido drásticamente sus políticas. En abril de 2025, el presidente Luis Abinader anunció un aumento de tropas en la frontera y la aceleración en la construcción del muro fronterizo, pidiendo la salida voluntaria de los indocumentados bajo amenaza de deportación masiva. Esto mantiene la frontera en un estado de cierre funcional y alta tensión. Pero el problema migratorio desde Haití hacia la República Dominicana es bastante complejo y la comunidad internacional ha de jugar un rol fundamental en su solución. Pero los países que tienen la mayor cuota de responsabilidad en este problema, porque son corresponsables del mismo, históricamente han optado por la indiferencia, dejando a República Dominicana que lleve sobre sus espaldas un problema del cual no es culpable. Cachemira, las dos Coreas, el Himalaya, la frontera de México y la frontera entre Haití y la República Dominicana. 5 fronteras que nos demuestran que un conflicto puede tener muchas caras
militar, político, humanitario y social. Nos enseñan que las fronteras no solo separan territorios, sino que también reflejan las profundas desigualdades y las tensiones no resueltas de nuestro mundo, problemas que no se solucionan simplemente construyendo muros más altos, sino atacando las raíces del conflicto. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estas fronteras es la más peligrosa? ¿Crees que Donald Trump ha actuado correctamente con la migración desde México hacia los Estados Unidos? ¿Cómo crees que se resuelve el problema de la frontera entre Haití y República Dominicana? Déjanos tus preguntas o tu análisis en los comentarios. Y si te gustan estos trabajos que estamos realizando, suscríbete al canal, comenta y comparte este video con otras personas interesadas. Nos vemos en los próximos videos, estoy seguro que te serán de utilidad. Somos Estrategia y Geopolítica. Vemos el mundo desde un tablero global.